muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Pepe, por tu invitación. Gracias, Robert, por esta invitación y permitirme estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de lo que nos ha tocado aprender, vivir y palpar, digo, porque en estas cosas, como platicamos algún día, de lo que se trata no son creencias, esto es científico totalmente y es de realmente constatar. Y afortunadamente en estos 15 años las personas que hemos podido ayudar, gracias a la técnica que inicié hace ya esos 15 años con el doctor David Isaac Goiz Durán, que es el iniciador de esta técnica, que es una maravilla, y ahorita la está continuando su hijo David, que es médico también, los dos son médicos de profesión, y yo tuve la fortuna pues de poderlo conocer y estar con él en esa primera charla que fue en el TEC de Monterrey, fíjate, hace 15 años. Nos invitaron a una charla, una conferencia que dio el doctor en aquel tiempo en el auditorio del TEC, y el tema se me hizo como muy, muy impactante. Dije, ¿será o no será? El SIDA es curable. Y dije, ah, caray. Ya mencionaba, ¿verdad? Ya la incredulidad. Sí, estuvo así como que muy llamativo, y así se llama un libro de él. O sea, de hecho, él tiene 5 libros y uno de ellos es el SIDA es curable. Y así le puso, tal cual. ¿Por qué? Porque el primer par biomagnético, así le llamaba a su técnica, el par biomagnético, el primer par biomagnético el que descubrió él en 1988 fue precisamente el del VIH, el virus del VIH. Y entonces descubre eso y puede ayudarle al esposo de la persona que le ayudaba en aquel tiempo, que tenía SIDA y que ya estaba realmente en una situación deplorable. Y la enfermera le dijo, oiga, pues ayúdenle a mi esposo, por favor. No, pues, ¿cómo le va a ayudar si todavía no sé ni cómo? O sea, él venía apenas de conocer esto, porque en alguna ocasión platicábamos que el doctor, todo es providencial siempre, entonces se van dando las cosas, y el doctor en aquel tiempo estaba como en stand-by, cerrado en el hospital donde él trabajaba, porque había una bacteria que se llama estafilococo dorado, que es muy común en todos los hospitales, y en aquel tiempo en el hospital donde él trabajaba lo tuvieron que cerrar. Salían más enfermos de lo que llegaban, ¿verdad? O sea, llegaban y se morían ahí, o salían peor, ¿verdad? O muertos, ¿verdad? Por los pies por delante. Entonces cerraron el hospital supuestamente en remodelación, y les dieron 2 años con goce de sueldo. Dice, me daba no sé qué, estar ejerciendo mi profesión, cobrando sin ayudar a nadie. Entonces poníamos su escritorio en el estacionamiento y ahí daban consulta. Dice, eso lo permitió estudiar muchas cosas, ¿no? Y estudió naturopatía, homeopatía, acupuntura. Y una de las cosas que él le llamó mucho la atención es venir a una charla precisamente aquí a Guadalajara con el doctor Richard Berinmeyer, un médico norteamericano que era asesor de la NASA. Y entonces él vino a esa charla, a esa conferencia, y se regresó con ese conocimiento del doctor Richard Berinmeyer, que él descubrió que el cuerpo humano tenía pequeñas alteraciones de pH. O sea, que el pH aparentemente era el mismo en todo el cuerpo, según la fisiología médica, que hasta ahorita todavía se cree que es así. Había pequeñas variaciones, de unas décimas para arriba, unas décimas para abajo, hacia la acidez, hacia la alcalinidad. Y entonces él, pues también, así como todo, como comentamos, es providencial, él revisaba a todos los astronautas antes de irse al espacio, los checaban que fueran perfectamente sanos y todo, que no hubieran ninguna enfermedad, y vámonos. Ahí iban a su viaje, regresaban, y resulta que a todos los vio, cuando les empezaron a revisar, todos traían una pata más corta que la otra. ¿Cómo crees? Entonces digo, ah, caray, ¿y eso qué pasó, verdad? O sea, ¿qué pasó con esto? Porque no era uno, eran todos. Y entonces él se le ocurrió al doctor Bernmeyer que se habían alterado sus campos energéticos por la abstracción de los campos magnéticos naturales de la Tierra. Entonces, con su conocimiento que él pobremente tenía en aquel tiempo, dijo, pues voy a tratar de equilibrarlos con un campo magnético. Entonces, un campo magnético, pues un imán de ferrita o de neodimio, lo que sea. Y entonces agarró un imán de polo negativo y empezó a pasárselos por el cuerpo
a los astronautas, llegó un punto en donde se le emparejaron las patas. Y ahí se dio cuenta, dije, pues que y le quitaba el imán y se le volvían a mover, ¿no? Otra vez, pues, una más corta que otra. Y se lo dejaba y pues se lo voy a dejar ahí. Y era un imán negativo. Entonces decía, si es negativo, yo lo que estoy haciendo, así lo entendió, lo que estoy haciendo es extraer el exceso de hidrogeniones del cuerpo por la simple ley de cargas. Sí, por la ley de cargas. O sea, hay una ley que dice polos diferentes se atraen, ¿verdad? Polos iguales se repelen. Esa es la ley de carga, ¿no? Entonces, pues voy a extraer del cuerpo lo que le sobra a estos cuates de hidrogeniones. Entonces, y él así lo hizo, y a cada uno en diferente parte del cuerpo se le niveló el pH, por decir algo, pero el pero pH, no era el mismo punto, ¿eh? Entonces, te interrumpo, doctor, ¿el pH sí, se altera en extremidades o en órganos o en ambos? No, la manifestación es a nivel celular. Sí. Entonces, por eso es que parte de la célula, o sea, una parte de las células que se llaman, son los organelos, ¿verdad? Son como unos resortitos, ¿verdad? Y esos organelos se contraen o se alargan. Y entonces, por eso la manifestación siempre es en el hemicuerpo del lado derecho. Entonces, explicaba el doctor Boyce, ¿por qué no es en el izquierdo? O sea, oye, ¿por qué nada más se altera el hemicuerpo del lado derecho? De hecho, el ojo se te hace así como chiquito, si la pata se te hace más cortita, o el dedo. Sí, es bien curioso. Es cuestión a veces, ese es como el primer acercamiento que yo hago con mis pacientes, es como decirles, mira cómo vienes. O sea, generalmente, todos vienen con una pata más corta que otra. O sea, lo que descubrió este doctor fue que cuando salían de la órbita terrestre, donde no había estas polaridades, el astronauta iba, pues ahora sí que totalmente descubierto, y se afectaba ese sistema termoeléctrico, pues y se afectaba el pH, que lo que ahora pues todo el mundo trae, que el potencial de hidrógeno, que el pH, que si eres ácido, que si alcalino, que si comes de esto, o sea, que es algo que está relacionado totalmente con la salud celular y las enfermedades, ¿no? Sí, y entonces a mí me sorprendió, te digo eso, por ejemplo, esto que estamos platicando ahorita, me sorprendió que una química que estaba sentada junto a mí en el curso, pues ellos conocen perfectamente esto, claro. Porque si no estás hablando de que quieres tú hacer un cultivo para ver si hay alguna bacteria, si no haces un cultivo en una solución alcalina, no se va a desarrollar ninguna bacteria. Entonces no sabes qué bacteria vas a buscar en ese cultivo, porque no está el campo propicio para que se desarrolle la bacteria. Entonces, nosotros tenemos que hacer una solución precisamente que sea con un pH alcalino. Entonces, y ahí es donde dices, en vez de ácido alcalino, entonces ya se desarrolla la bacteria. Entonces descubre el doctor Boyce, bueno, esto fue primero con el doctor Berenmeyer, que había una manifestación, había una alteración del pH, y él lo neutralizaba con un solo imán, el negativo, y entonces extraía el exceso de hidrogeniones. Ese fue su descubrimiento, y con eso se fue el doctor Boyce y dijo, pues qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Pero él dijo, si existe una alteración con una polaridad positiva que se puede neutralizar con un imán negativo, debe de haber algo que esté igual y en sentido opuesto en alguna parte del cuerpo, porque el cuate no se está muriendo, ¿no? No está enfermo ni está hospitalizado ni nada, está perfectamente bien, nada más bien chueco, ¿no? Y entonces digo, voy a buscar, debe haber una resonancia, así le llama, debe haber una resonancia en alguna otra parte del cuerpo. Y así es como encontró el primer par biomagnético en 1988. Descubre que el señor el esposo de su trabajadora, la enfermera, le pone el imán en el timo y se le encoge la pata. Busca el otro punto, con la otra polaridad, el polo positivo, y encuentra en dónde está y se emparejan las patas. Y ahí se lo dejó como una hora, dice, ese fue su primer, digamos, encuentro con este asunto del par biomagnético. Resulta que dijo, pues no sé qué pasó, pero ya este cuate quedó parejito, ¿no? Ya que le quitó los imanes después de una hora, dice, pues a ver qué resulta. Y a la semana... ¿Y qué tenía él? ¿Qué enfermedad tenía, Rodolfo? Tenía SIDA.
O sea, él tenía SIDA, el señor tenía SIDA, entonces, pues era todo un tema, ¿no? ¿Cómo le vas a ayudar a alguien que está en pleno deterioro ya? Porque ya no era un SIDA ya de muchos años, ya lleva más para allá que para acá, ¿verdad? Y entonces a la semana empieza a recuperar todo, los sangrados de las encías, empieza a recuperarse, pues a los 15 días le manda a hacer unos laboratoriales, otra vez las dos pruebas que existen, ¿verdad? La Western Blot y la ELISA, se las mandó a hacer las dos y las dos salieron negativas. Wow. Entonces dijo, esto es una cosa maravillosa, y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué sea, pero empezó a investigar, y así surgió el primer par. Y así con eso, después buscó otro. Y alguien más llegó con otra enfermedad. Ya, oye, pues traigo un chorro, traigo una salmonelosis, lo que sea. Ah, pues encontró que era trocánter mayor, que es aquí donde hacen la bisagra a las piernas, ¿verdad? Y ahí le puso los imanes y el cuate se alivió de la salmonela, ¿no? Y le hizo sus laboratoriales, se acabó la salmonela que lo estaba acabando, que ya tenía meses con ese problema, y se curó. Y así, ahorita ya son más de 700 pares los que el doctor ha descubierto.